Mi marido dudaba que nuestra hija fuera suya. Lo dejé hacerse la prueba de ADN. Cuando vio el resultado, se puso pálido. Le dije a mi marido, «Te lo advertí», y todavía me reí en su cara cuando llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Mi marido, Mateo, siempre ha sido mega desconfiado con todo. Pero con todo, de verdad. Este tipo ni confía en el GPS para llegar a un Oxxo. Imagínate. Pero lo que realmente me sacaba de quicio era cómo siempre dudaba si nuestra hija, Valeria, era realmente suya. Valeria tiene unos ojos verdes súper vivos y el cabello castaño claro, mientras que tanto Mateo como yo tenemos ojos marrón oscuro y pelo negro. Cada vez que alguien comentaba sobre los ojos de ella, Mateo ponía una cara rara y soltaba frases tipo, «La genética es rara, ¿no?». Yo solo rodaba los ojos y decía que los bebés pueden salir bien diferentes a los padres, pero él siempre negaba con la cabeza, desconfiado. La cosa se puso peor cuando Valeria cumplió 6 meses. Mateo la miraba fijo mientras comía su papilla y soltaba perlitas tipo, como que no se parece a ninguno de los dos, o tal vez deberíamos comprar uno de esos kits de ADN. Yo le decía que estaba delirando, pero su paranoia constante me estaba volviendo loca. El punto de quiebre fue en la fiesta de cumpleaños de mi cuñada. La mamá de Mateo tenía a Valeria en brazos, toda babosa diciendo lo hermosa que era, y de repente suelta, «Esos ojitos son tan únicos». Me preguntó de dónde los sacó. Mateo me lanzó una mirada sospechosa y dijo, lo bastante alto para que todos lo escucharan. Sí, yo también me lo he preguntado. ¿De dónde habrán salido? Me sentí tan avergonzada. Toda la familia se quedó en silencio y sentí las miradas clavadas encima nuestro. Esa noche, cuando llegamos a casa, exploté. Le dije que si estaba tan convencido de que Valeria no era su hija, que se hiciera de una vez esa prueba idiota de paternidad y se demostrara equivocado. Él puso esa cara de sabelotodo y dijo, «Perfecto, lo voy a hacer». 2 semanas después, llegó a casa con uno de esos kits de ADN que compró por internet. No podía creer que de verdad fuera capaz de eso. Mientras le pasaba el hisopo por la boca a Valeria, yo le decía, «Te vas a sentir un idiota cuando te llegue el resultado». Y él, todo tranquilo, solo decía, «Ya veremos». La espera fueron las 2 peores semanas de nuestro matrimonio. Mateo andaba todo confiado, como si estuviera a punto de demostrar que tenía razón. Y yo cada vez más furiosa. Me la pasaba imaginando cómo iba a hacerlo pedir disculpas y dormir en el sofá por al menos 1 mes. Cuando por fin llegaron los resultados, Mateo abrió el sobre con esa cara de victoria. Pero a medida que leía el papel, su cara se fue poniendo blanca como una hoja. La prueba mostró un 99,97% de probabilidad de que sí, era el padre biológico de Valeria. No me aguanté. Empecé a reírme y le dije en la cara, «Te lo dije». Pero en vez de disculparse o parecer avergonzado, Mateo puso una cara rara, medio molesta. Empezó a murmurar que tal vez la prueba estaba mal y que deberíamos probar con otra empresa. Ahí me di cuenta de que esto ya no tenía nada que ver con cómo se veía Valeria. Empecé a preguntarme si el problema era mucho más profundo, si Mateo tenía problemas serios de confianza. Lo peor fue cuando sugirió hacerse una segunda prueba, solo para estar seguros. Le dije que ni loca, y que si no confiaba en ese resultado, o en mí, entonces, cuando vi la cara de Mateo perder el color al leer el resultado del test de ADN, sentí una mezcla de risa y rabia que jamás había experimentado antes. Me reí. Sí, me reí en su cara. No podía evitarlo. Después de meses soportando sus miradas, sus comentarios envenenados, su frialdad cada vez que la gente decía que Valeria era hermosa, y él solo contestaba con frases venenosas como, «La genética es rara, ¿no?». Bueno, pues ahí lo tenía, 99,97%. La cifra lo decía todo. Y aún así, ¿sabéis lo que hizo? En lugar de abrazarme, pedirme perdón o al menos mostrarse aliviado, frunció el ceño y murmuró, «Puede que este laboratorio no sea tan fiable. Quizá deberíamos probar con otra empresa». Yo me quedé helada. Ni una sola palabra de disculpa, ni un gesto de humildad. Solo más duda, más control, más toxicidad. Y ahí lo supe. Esto ya no iba de Valeria, ni de mí. Iba de él, de su miedo, su orgullo y su necesidad enfermiza de tener siempre la razón, aunque tuviera que arrastrar a su familia al abismo. Esa noche dormimos en la misma cama, pero fue como compartirla con un cadáver. No hablamos, solo el leve sonido de su respiración nerviosa, y la mía, que se rompía a cada rato entre silencios. Me di cuenta de que estaba esperando que él dijera algo, cualquier cosa, pero Mateo era Mateo. Si el mundo no se ajustaba a su paranoia, entonces el mundo estaba equivocado. A la mañana siguiente, le preparé el desayuno como siempre, no porque quisiera, sino porque quería observarle, estudiarle,
tomar distancia emocional, y él actuó como si nada hubiese pasado, como si la noche anterior no hubiese sido el final invisible de nuestro matrimonio. ¿Has dormido bien?, me preguntó mientras mordía su tostada. Sí, soñé con números. 99,97. ¿Te suena?, le respondí sin mirarle. Silencio. Durante los días siguientes, me convertí en una actriz experta. Fingía normalidad, sonreía en las videollamadas con su madre, recogía a Valeria del centro infantil como si todo estuviera bien. Pero por dentro, empecé a construir mi salida, mi liberación, porque ya no se trataba de si él era buen padre o no. Se trataba de si yo quería criar a mi hija al lado de un hombre que prefería dudar que amar. Lo primero que hice fue guardar pantallazos, conversaciones, audios, frases que me había dicho cuando creía que nadie más escuchaba. Incluso algunas veces dejé grabando el móvil sin que lo supiera, cuando él hablaba en voz baja cosas como: si esto no sale como yo pienso, es que hay gato encerrado. Sabía que esas pruebas podrían servirme más adelante, porque él era así, desconfiado con todos, incluso consigo mismo, y fue en ese proceso que descubrí cosas que no esperaba. Una noche, mientras Mateo dormía profundamente, me metí en su portátil. La contraseña era la misma de siempre, su fecha de nacimiento al revés, fácil. Buscaba algún indicio de que tenía otra mujer, una aventura, algo que explicara su necesidad de control. Pero lo que encontré fue peor. Correos antiguos, fechados antes de que nos casáramos, con una mujer llamada Lucía, que vivía en Zaragoza. Mensajes intensos, llenos de pasión y frases como: no estoy listo para ser padre, y si nace, no me llames más. En uno de los correos más duros, ella le escribía diciendo que había decidido tener el bebé. Aunque él no lo reconociera jamás, se me heló la sangre. Mateo podía estar cargando una culpa que le carcomía en silencio desde hacía años. ¿Y si esa era la raíz de su desconfianza conmigo? ¿Y si proyectaba en mí la traición que él mismo había cometido? Al día siguiente, sin decir nada, imprimí los correos y los guardé en una carpeta escondida en mi armario. Ese era mi seguro. Ya no tenía miedo. Tenía información. Y la información era poder. Fue entonces cuando decidí visitar a su madre. Fingí que quería reconciliarme con ella, charlar, tomar un café. Pero en cuanto Valeria se quedó dormida en sus brazos, solté la bomba. ¿Tú sabías que Mateo puede tener otro hijo en Zaragoza? Su cara cambió. Pálida. Se quedó inmóvil durante varios segundos. No puede ser. Eso es mentira, tartamudeó. ¿Estás segura? Porque tengo los correos. Y Lucía no parece una mujer que se lo inventaría. Ella no dijo más, pero el temblor de sus manos me confirmó que algo sabía, algo oculto, algo muy turbio. Y esa misma noche, Mateo recibió una llamada anónima. Contestó nervioso, y al colgar me miró como si yo hubiese abierto una puerta al infierno. ¿Tú tuviste algo que ver con esto?, me preguntó, con la voz tensa. Sonreí. ¿Con qué exactamente, Mateo? Me miró como si me estuviera viendo por primera vez, como si por fin entendiera que ya no era la mujer que él creía controlar. Y fue entonces cuando Valeria, que estaba jugando con sus muñecas, levantó la cabeza y dijo: «Mamá, ¿quién es Lucía?». Mateo se quedó de piedra. La palabra Lucía flotó en el aire como una maldición. Valeria la había dicho con la inocencia de una niña que solo repite lo que escucha, sin entender el terremoto que sus labios acaban de provocar. Mateo me miró con una mezcla de furia y terror que no le había visto nunca. Se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. «¿Qué le dijiste a nuestra hija?», rugió. «Yo no le dije nada, pero parece que tú sí tienes mucho que explicar, ¿no?». «Esto no es asunto tuyo», dijo con los puños cerrados. «¿Cómo que no es asunto mío? Eres mi marido y ella es nuestra hija. ¿O acaso tú decides solo qué verdades se esconden y cuáles se enfrentan?». Valeria nos miraba sin comprender. Sus ojos verdes brillaban entre la confusión y el miedo. Sentí una punzada de culpa por discutir delante de ella, pero ya era tarde. El monstruo había salido del armario, y ya no había cómo encerrarlo de nuevo. Mateo no respondió. Cogió su chaqueta y salió de casa dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar los marcos de las fotos familiares. Yo me quedé ahí, de pie, temblando. No por miedo, sino por algo mucho más profundo, por el alivio de que, finalmente, la máscara se hubiese caído. Esa noche no volvió a casa, y la siguiente, tampoco. 2 días después, me llegó un mensaje de su madre. «Mateo está en Zaragoza. No sé qué planea, cuida de Valeria». Zaragoza. Lucía. El nombre ahora tenía forma, contexto, dirección, y me ardía la curiosidad. Así que hice algo que ni yo misma esperaba. Busqué a Lucía en redes sociales. No fue difícil.
una mujer con el apellido poco común y una foto con un niño que tendría unos 8 años, con el mismo mentón cuadrado de Mateo. Me quedé mirando esa imagen durante minutos. El niño sonreía sin saber que su existencia había sido negada, ocultada, borrada, y de repente sentí que tenía que conocerla, no para enfrentarla, no por celos ni por rabia, sino porque ella también era una víctima del mismo hombre. Le escribí: «Hola Lucía, sé que esto puede ser muy extraño, pero creo que compartimos más de lo que imaginas. Me gustaría hablar contigo, de mujer a mujer. Si tú también crees en las verdades que sanan». No esperaba respuesta inmediata, pero esa misma noche, Lucía contestó: «Te estaba esperando». Una semana después, estaba en Zaragoza. Dejé a Valeria con mi hermana en Madrid y tomé el tren con el corazón en la garganta. Nos encontramos en un café pequeño, cerca del Parque Grande. Ella llegó puntual, con una calma que me desarmó. Pelo recogido, mirada firme, voz suave. «Eres más joven de lo que imaginaba», dijo con una media sonrisa. «¿Y tú?» «Más fuerte de lo que esperaba», le respondí. Nos miramos en silencio. No hacían falta muchas palabras para entender que llevábamos años cargando la misma piedra en el pecho. Ella me contó que Mateo desapareció de su vida cuando se enteró del embarazo. Nunca lo denunció, nunca le pidió nada. Solo quiso proteger a su hijo del dolor de sentirse no deseado. Pero él se parece tanto, dijo mostrando una foto, y siempre me pregunta por su padre. Y ahora Mateo está aquí. ¿Ya lo vio?, pregunté, conteniendo la respiración. Sí. Ayer. Apareció sin avisar. Dijo que quiere hacerse una prueba de ADN. Me reí, sin poder evitarlo. El hombre del 99-97%. Otra vez. Lucía sonrió, con tristeza. Tiene miedo, no del niño, sino de sí mismo, de lo que significa enfrentarse a algo que él decidió enterrar. Me dolía todo, la espalda, la cabeza, el alma. Pero había algo reconfortante en esa conexión entre nosotras. Dos mujeres marcadas por el mismo hombre, pero aún de pie. Cuando salimos del café, un coche negro estaba estacionado frente a la entrada, y dentro, Mateo, observando. Lucía me miró, me tocó el brazo suavemente y me dijo: «No dejes que él te arrastre al mismo silencio donde me tuvo a mí». Volví a Madrid con el corazón encendido. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a esperar que Mateo arruinara lo que aún podía salvarse de nuestra historia. Iba a hablar, a decirlo todo, a exponerlo, no por venganza, sino porque merecíamos la verdad. Todas. Al llegar, encontré una carta bajo la puerta, manuscrita, firmada por una abogada. Era la notificación oficial. Mateo me estaba demandando por alienación parental y solicitaba la custodia compartida de Valeria. Lo primero que hice fue leer esa carta 3 veces. La primera, con incredulidad. La segunda, con rabia. Y la tercera, con una frialdad calculada que ni yo sabía que tenía. Alienación parental. Las palabras me daban vueltas en la cabeza como si fueran cuchillas. Mateo me estaba acusando de manipular a nuestra hija contra él, como si todo este tiempo no hubiera sido él quien sembró la duda, quien rompió la confianza, quien construyó un muro entre nosotros 3. Llamé a mi hermana. Le pedí que se quedara una noche más con Valeria. Esa noche no dormí. No podía. Me senté en el suelo del salón, con los papeles sobre la mesa, una copa de vino en la mano y mi portátil abierto. Empecé a escribir todo. Cada detalle, cada vez que Mateo insinuó que Valeria no era su hija, cada vez que me humilló frente a su familia, cada vez que su paranoia contaminó nuestra casa. Tenía pruebas, audios, mensajes, hasta los correos con Lucía. Pero más allá de las evidencias, tenía algo que él jamás tendría: la verdad emocional. Yo sí había estado ahí, día tras día, cuidando, protegiendo, amando. Mateo podía pagar a los mejores abogados, pero nunca podría comprar el vínculo que yo había construido con Valeria. A la mañana siguiente, llamé a una abogada especializada en derecho de familia. Se llamaba Carmen del Risco, y desde la primera frase suya, supe que estaba en buenas manos. «Lo primero que debes entender», me dijo con tono firme, «es que este tipo de hombres no buscan justicia, buscan castigo, y tú les resultas insoportable por una razón muy simple: sobreviviste». Le conté todo, sin omitir nada. Carmen me escuchó con una atención quirúrgica. Cuando terminé, me miró como si ya supiera cómo acabar con todo esto. «Vamos a responder, pero no vamos a jugar a la defensiva, vamos a exponerlo». En los días siguientes, Carmen y yo trabajamos sin descanso. Reunimos pruebas, construimos argumentos. Ella consiguió un psicólogo infantil para evaluar a Valeria y emitir un informe sobre su estabilidad emocional. Todo apuntaba a lo mismo. La niña era feliz, segura y amada.
El problema no era yo, era Mateo, su necesidad de controlar, su incapacidad de aceptar la realidad. Mientras tanto, Mateo empezó una campaña de victimización. Subía fotos antiguas con Valeria, escribía mensajes pasivo-agresivos en sus redes. A veces la mayor traición viene de quien duerme a tu lado. Lo dejé hacer. Quería que todos vieran cómo actuaba sin máscara. Pero el golpe más fuerte llegó de donde menos lo esperaba. Su madre. Una mañana, se presentó en mi puerta, pálida, nerviosa, con una carpeta en las manos. «Necesito hablar contigo. No puedo seguir callando». La hice pasar. Valeria estaba en el cole. Así que tuvimos privacidad. Se sentó en el sofá y, sin mirarme, empezó a hablar. Yo sabía lo de Lucía. Mateo me lo confesó años después. Me suplicó que no dijera nada, que era un error, un momento de locura, pero cuando empezaste a hablar de esa mujer, supe que esto ya no tenía vuelta atrás. Sacó de la carpeta una serie de cartas manuscritas. Eran de Lucía, dirigidas a Mateo, pero nunca enviadas. Mateo las había dejado olvidadas en casa de su madre. Eran desgarradoras. Había una donde decía: «Tu hijo pregunta por ti cada noche. No sé cómo explicarle que su padre tiene miedo de mirarlo a los ojos». Sentí un nudo en el estómago. «¿Por qué me traes esto ahora?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Porque tú no mereces lo que él te está haciendo. Y Valeria tampoco. Estoy dispuesta a declarar a tu favor». Era un cambio radical. La mujer que siempre defendió a su hijo ahora estaba dispuesta a hundirlo. Pero no por venganza, por vergüenza, porque sabía que el silencio también hace daño. Con esas cartas y el testimonio de la madre de Mateo, el caso tomó otro rumbo. Carmen estaba encantada. Esto ya no es una demanda, es una demolición controlada. Y así fue. El día de la primera audiencia, Mateo apareció con su nuevo abogado. Estaba más delgado, tenso, pero aún con esa mirada arrogante que tanto conocía. Nos cruzamos sin saludarnos, solo una mirada breve, cargada de reproches. Cuando entramos a la sala, el juez nos pidió que intentáramos un acuerdo. Mateo se negó. «Quiero la verdad», dijo con voz firme. Carmen se levantó. Le entregó al juez un dossier grueso. Dentro, las pruebas, las cartas, los audios, las evaluaciones psicológicas, la declaración jurada de su propia madre. Mateo bajó la cabeza. El juez lo observó durante unos segundos y dijo: «Aquí la única persona que parece vivir en una realidad paralela es usted, señor Mateo». Y justo cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, Carmen deslizó un documento adicional sobre la mesa. Un análisis genético reciente, hecha por Lucía a petición de mi clienta. El resultado demuestra con un 99,99% de probabilidad que el señor Mateo es también el padre biológico de otro niño, al que jamás reconoció. La sala quedó en silencio. Mateo se levantó, temblando. Miró al juez, luego a mí, y por primera vez en todos estos años, parecía verdaderamente asustado. Después de la audiencia, Mateo desapareció. Durante días no supimos nada de él. No contestaba llamadas, no subía nada a sus redes, ni siquiera su madre sabía dónde estaba. Parte de mí pensó que era una estrategia. Otra parte, más oscura, se preguntó si se había derrumbado del todo. Carmen me advirtió: «No bajes la guardia. A veces los hombres como él no atacan de frente. Esperan el momento en que crees que ganaste para darte la última puñalada». Pero yo no quería vivir con miedo. Había pasado demasiado tiempo conteniendo mi respiración, caminando sobre vidrios. Así que decidí respirar de verdad, por primera vez en años. Siéntase. Empecé con cosas pequeñas. Inscribí a Valeria en clases de natación. Volví a correr por el retiro al amanecer. Empecé terapia. Y en una de esas sesiones, mi terapeuta, una mujer brillante llamada Beatriz, me dijo algo que me marcó. El dolor no te hace fuerte, te hace densa. Lo que te hace fuerte es lo que haces con ese peso. Salí de esa sesión decidida a transformar todo esto en algo útil. Ya no bastaba con defenderme. Quería hablar. Quería contar mi historia. No para exponer a Mateo. Eso ya estaba en proceso judicial. Sino para decirle al mundo que las mujeres como yo existimos. Que no estamos locas. Que no estamos solas. Una amiga me conectó con una periodista de un medio digital feminista muy leído en España. Ecovoz. Se llamaba Inés. Joven, incisiva. Y con un radar infalible para las historias que remueven el alma. Nos reunimos en un café discreto de Lavapiés. Le conté todo, sin adornos, sin vergüenza, solo verdad. Inés grabó cada palabra, sin interrumpirme, con los ojos llenos de fuego, y al final me dijo: «Esto va a explotar». Una semana después, el artículo salió, titulado 99,97%.
Cuando la maternidad es sometida al juicio de la paranoia, y subtitulado La historia real de una madre que tuvo que demostrar lo obvio para proteger lo que más ama, fue compartido más de 50,000 veces en 3 días. Y entonces empezó el efecto dominó. Mujeres de toda España, y también de otros países, empezaron a escribirme, algunas con historias similares, otras simplemente agradeciendo que alguien hablara lo que muchas callaban. Me invitaron a programas de radio, podcast, mesas de debate, pero no todo fue luz. Aparecieron los trolls, los defensores de la familia tradicional, los que me llamaban manipuladora, feminazi, bruja moderna. Algunos decían que, pobre Mateo, solo quería saber la verdad. Otros insinuaban que yo había provocado todo. Pero esta vez, yo no me encogí. Respondía con datos, con pruebas, con dignidad. Mateo, mientras tanto, seguía en la sombra, hasta que reapareció de la peor manera posible. Una entrevista en un canal de YouTube con un supuesto coach masculino, uno de esos tipos que gritan sobre la pérdida del rol del hombre y la invasión feminista. Mateo, con la cara pálida, los ojos hundidos, dijo: «Me quitaron a mi hija, me hicieron pasar por loco, y todo por hacer una simple pregunta. ¿Soy su padre?». Yo lo vi entera, y aunque me hervía la sangre, también sentí algo inesperado: lástima. Aquel hombre no era solo un manipulador, era también un cobarde, un hombre pequeño que nunca supo cómo vivir con la verdad. Pero lo que realmente me dejó en shock fue el final del vídeo. El coach le preguntó: «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?». Y Mateo, con esa mirada gélida que conocía tan bien, respondió: «Ella no se imagina lo que viene». Esa noche dormí mal. Al día siguiente, al ir a recoger a Valeria del cole, la directora me llamó a su despacho. Había recibido una solicitud inusual. Mateo había pedido una reunión privada con la niña, sin mi presencia y sin abogado. Le habían dicho que no, pero me mostraron el correo que envió para solicitarlo. Estaba firmado con su nombre completo y con una frase final escrita a mano: «Una hija merece conocer las dos versiones de la historia». Me quedé mirando esa línea y supe que Mateo no había terminado. Estaba más desesperado que nunca, y un hombre desesperado es un hombre peligroso. Esa noche, después de hablar con la directora del colegio, sentí por primera vez en mucho tiempo que el miedo real había vuelto a entrar en mi cuerpo. Ya no era rabia, era otra cosa. Era esa sensación de que algo invisible te observa desde la sombra, que respira detrás de ti, pero no puedes girarte lo suficiente para verlo. Mateo había intentado reunirse a solas con Valeria, y lo más inquietante era la frialdad con la que lo había solicitado, como si tuviera derecho, como si todo lo que había hecho hasta ahora no fuera suficiente para descalificarlo como figura paterna. Llamé a Carmen, le conté todo: la directora, los correos, la frase final. Ella no dudó ni un segundo. «Vamos a poner una orden de alejamiento temporal, por intento de contacto irregular con una menor. Esto ya no es solo una cuestión de custodia, es de seguridad». Ese mismo día pusimos la denuncia y solicitamos la medida cautelar. El juez la aprobó en 48 horas. Mateo no podía acercarse a menos de 500 metros de Valeria o de mí. Tampoco podía comunicarse con nosotras, directa o indirectamente. Pero claro, para alguien como él, eso era solo un nuevo desafío. 2 días después, recibí una caja por mensajería, sin remitente. Dentro había un álbum de fotos, viejas, de nuestra boda, de mi embarazo, de los primeros meses de Valeria. Y al final, una nota escrita a mano. Las memorias no se borran por decreto. Era típico de Mateo, apelar al pasado como si eso le diera derecho sobre el presente. Pero lo que no sabía era que cada vez que intentaba manipularme, me volvía más fuerte, más calculadora, más determinada. Y entonces decidí que si él quería jugar sucio, yo iba a jugar con inteligencia. Inicié un proyecto personal, algo que ya había empezado a gestarse desde que publiqué mi historia en Ecovoz. Lo llamé Proyecto 99. Un espacio digital donde otras mujeres pudieran contar sus historias de duda, humillación, manipulación emocional, historias de madres que fueron puestas bajo sospecha sin razón, de mujeres a quienes les arrebataron la dignidad con preguntas disfrazadas de preocupación. Al principio eran pocas, pero en menos de 2 semanas se volvió viral. Mujeres de Sevilla, Bilbao, Valencia, incluso desde Latinoamérica, empezaron a contar lo que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Hicimos transmisiones en vivo, talleres virtuales, y hasta abrimos una línea de asesoría legal gratuita. Y ahí fue cuando algo inesperado ocurrió. Un mensaje me llegó al correo de contacto del proyecto. No era de una mujer, era de un hombre llamado Álvaro. Decía así: «Hola, no sé si este es el lugar correcto para lo que tengo que decir,
Pero yo también sufrí la paranoia de Mateo. Fuimos compañeros de universidad, y vi cómo trataba a Lucía cuando se enteró del embarazo. Fui testigo de cosas que ahora me doy cuenta que fueron abuso emocional. Si necesitas testimonio, estoy dispuesto. Me quedé en silencio. Volví a leer el mensaje. Álvaro. Era un nombre que Mateo había mencionado años atrás, pero como alguien irrelevante, un don nadie. Y ahora ese don nadie tenía las piezas que faltaban en el rompecabezas. Carmen lo contactó. Confirmó su identidad. Álvaro no solo tenía recuerdos, tenía mensajes archivados. Conversaciones donde Mateo le decía que se libraría de Lucía como si nada, y que esas cosas se resuelven con billetes y distancia. Con ese nuevo testimonio, solicitamos una ampliación de medidas. La jueza ya no dudaba de nada. Y con la presión social, legal y mediática aumentando, Mateo finalmente cometió un error grave. Un día, a la salida del colegio, su primo Esteban, el que siempre lo encubría, apareció a la distancia, observando. No dijo nada, no se acercó. Pero el conserje del colegio, que ya estaba advertido, lo grabó. Era prueba suficiente. Ahora también lo teníamos por acoso indirecto. Y esa misma tarde, Carmen me llamó con una voz que no había escuchado hasta ahora, eufórica. ¿Estás sentada? Mateo ha sido citado para declarar por posible delito de coacción y tentativa de contacto ilegal con menor. Y atención, el juzgado está considerando retirarle completamente el derecho a cualquier tipo de régimen de visitas. Suspiré. Me temblaban las manos, pero no era miedo. Era algo nuevo. Era justicia. Esa noche, mientras acostaba a Valeria, ella me abrazó fuerte y dijo, «Mamá, ¿ya no va a venir ese hombre que te pone triste?» La miré. «No, mi amor. Ya no. Nunca más». Y mientras ella se dormía, el móvil vibró. Un mensaje anónimo. Un solo audio. Lo abrí. Y escuché la voz de Mateo, susurrando algo apenas audible. «Si me quitan todo, tú no te quedas con nada». Reproduje ese audio 1, 2, 3 veces. Y cada vez que escuchaba su voz baja, calculada, esa frase cargada de amenaza, «Si me quitan todo, tú no te quedas con nada», sentía que el corazón me latía más lento. No de miedo, sino de algo mucho más potente, indignación. Mateo ya no estaba jugando sucio, estaba jugando a destruir. Llamé a Carmen en ese mismo instante. Eran casi las 11 de la noche, pero contestó. Le reenvié el audio. Ella lo escuchó en silencio. Después me dijo algo que me dejó helada. Esto ya no es una batalla por la custodia, es una guerra psicológica. Al día siguiente presentamos una denuncia formal por amenaza velada. El audio fue incluido en la causa abierta por coacción. La jueza ya tenía un perfil claro de Mateo: manipulador, reincidente, peligroso. Y lo que vino después fue la primera caída real. El tribunal suspendió de forma definitiva cualquier contacto entre él y Valeria, hasta que un peritaje psicológico completo confirmara que no representaba un riesgo emocional o físico. Mateo, por fin, estaba fuera, pero no por eso se detuvo. Ese mismo día, mi buzón apareció lleno de panfletos impresos. Eran capturas de pantalla de mis redes sociales, acompañadas de frases subrayadas, sacadas de contexto. Una parecía decir que yo prefería criar sola a tener que fingir una relación. Otra, una opinión política antigua sobre la paternidad. Todo manipulado para hacerme quedar como una radical, una fanática. Era obvio que quería sabotear mi imagen pública, mi credibilidad, pero esta vez tenía a cientos de mujeres a mi lado, y no hablo en sentido metafórico. Días después, cuando hice una publicación denunciando los panfletos, se organizaron espontáneamente. Mujeres de Madrid, de Sevilla, incluso de Zaragoza, sí, incluso amigas de Lucía, comenzaron a compartir mi historia con el hashtag No Más Dudas. Mi nombre dejó de ser el de una madre sospechosa para convertirse en símbolo de resistencia. Y como si el universo respondiera a mi determinación, algo más ocurrió. Lucía me llamó. Había decidido hacer pública su historia. Estoy cansada de tener que explicarle a mi hijo por qué su padre no lo quiere ver. Ya es hora de que él también tenga voz. Grabamos un vídeo juntas. Sincero, crudo, honesto. No culpábamos, solo contábamos. Hablábamos del silencio, del dolor, del miedo compartido. Hablábamos de cómo el abuso no siempre viene con gritos, sino con insinuaciones, con dudas sembradas a fuego lento. El vídeo se hizo viral. Mateo no pudo soportarlo. Días después, su abogado, el tercero desde que empezó todo, contactó a Carmen. Querían negociar, pero Carmen fue tajante. La única negociación posible es su retiro completo de cualquier vínculo legal con la niña. Si no acepta, vamos con todo. Mientras eso ocurría en los tribunales, en mi vida personal algo empezó a cambiar. Sentí, por primera vez en años,
que respiraba de verdad, que tenía espacio para existir sin miedo. Y fue entonces cuando reapareció alguien del pasado. Mario, un viejo amigo de universidad. Habíamos perdido contacto hace tiempo, pero al ver mi historia en redes, me escribió. Empezamos a hablar, primero por mensajes, luego por llamadas. Era tranquilo, empático, nada invasivo. No venía a rescatarme, solo a escuchar, a estar. Y aunque mi corazón aún tenía cicatrices, empecé a recordar quién era yo antes de toda esta guerra. Una tarde tomamos un café. Valeria estaba con mi hermana. Hablamos de todo y de nada. Al despedirse, Mario me dijo algo que me atravesó. No sé lo que vendrá, pero te admiro. No por lo que hiciste, sino por cómo sobreviviste sin perder tu voz. No le respondí, solo lo abracé. Y en ese abrazo sentí que algo nuevo nacía. No una relación, una posibilidad. Esa noche, justo antes de dormir, recibí un correo electrónico sin asunto. Adjunto. Un archivo PDF. Era el expediente escolar de Valeria, pero con una nota escrita en mayúsculas al final. La verdad siempre sale a la luz. Nos veremos pronto. La dirección IP del correo venía de un ordenador ubicado en una biblioteca pública en Zaragoza. La dirección IP en Zaragoza. Ese detalle me quemaba el pensamiento. No solo por lo obvio, que Mateo seguía intentando meterse en nuestras vidas desde las sombras, sino porque no tenía sentido. ¿Por qué desde Zaragoza otra vez? ¿Por qué enviar algo tan banal como un expediente escolar adulterado y firmarlo con esa amenaza disfrazada de advertencia? Carmen fue clara. Esto no es solo provocación, es obsesión. Está tratando de decirte que todavía tiene acceso, que todavía puede verte. Reforzamos la denuncia. El equipo legal ya estaba gestionando una orden de protección ampliada, y un juez consideraba pedir medidas de vigilancia digital, pero yo sentía que había algo más. Y por primera vez, decidí que no iba a esperar a que las cosas vinieran a mí. Fui a Zaragoza, sin avisar a nadie. Dejé a Valeria con mi hermana, apagué el móvil y cogí el AVE. Necesitaba respuestas, porque había algo en ese correo, en esa frase, la verdad siempre sale a la luz, que no sonaba como Mateo. Él era cruel, manipulador, sí, pero no era tan críptico. Eso era otra cosa, otra voz, otra intención. Mi primera parada fue la biblioteca pública de donde se había enviado el mensaje. Pregunté si podía acceder a los registros del día en cuestión. La bibliotecaria, tras mostrarle el expediente policial impreso, me dio acceso a los logs de navegación. Había un nombre registrado, Esteban Moreno, el primo de Mateo. Lo último que necesitaba era otro hombre metido en esta red de mentiras. Esteban siempre había sido raro, silencioso, el tipo de persona que observa más de lo que habla. Ahora parecía estar actuando como un eco oscuro de Mateo. Fui directamente a su dirección. Era un piso antiguo en las afueras. No esperaba que me abriera, pero sí lo hizo. Esteban me miró con sorpresa, aunque no con culpa. ¿Tú aquí?, dijo, como si hubiéramos coincidido en un supermercado y no frente a su puerta, después de semanas de acoso psicológico. Necesito respuestas, le solté, sin rodeos. Me hizo pasar. El lugar era un caos. Papeles por todos lados, libros abiertos, fotos de Mateo en diferentes etapas de su vida. Era como entrar en el archivo mental de alguien obsesionado con otra persona. ¿Qué es esto?, pregunté, ya con el cuerpo tenso. Esteban se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas, y dijo algo que me dejó paralizada. Estoy tratando de entender cómo alguien tan brillante como Mateo se convirtió en lo que es. Y entonces, soltó la bomba. Mateo no solo dejó embarazada a Lucía, hubo otra, en Santander. Y esa vez, no fue solo abandono. Hubo un intento de aborto forzado. El silencio que siguió fue brutal. Esteban continuó. Yo no pude callar más. He estado recopilando todo. Las pruebas, los testimonios, pero sabía que si iba directo a ti, no me creerías. Así que empecé con lo del expediente, el correo, una forma de llamar tu atención. No quería asustarte, solo advertirte. Mateo no va a parar. Todo encajaba, y a la vez, nada lo hacía. ¿Y por qué haces esto ahora?, pregunté con los ojos llenos de rabia contenida. Porque tú no eres como las otras. Tú te defendiste, lo expusiste, lo pusiste contra las cuerdas. Y yo tengo cosas que expiar también. Me dio un pendrive. Todo está ahí. Volví a Madrid sin saber si aquello era un regalo o una nueva bomba. Carmen revisó el contenido. Eran correos, notas de voz, fotos de ultrasonido que Mateo había borrado, extractos bancarios con pagos a clínicas privadas. Era brutal. Y era oro legal. Con eso podríamos abrir una causa penal. No solo por coacción, sino por violencia de género.
tentativa de aborto forzado, abandono de menores y falsificación de documentos. Pero esa noche, yo no podía pensar en juicios, solo pensaba en Valeria. La abracé más fuerte de lo habitual. Ella me miró con esa calma que tienen los niños que aún no saben lo complicado que es el mundo. Mamá, ¿por qué tienes los ojos tristes si me estás abrazando? Porque a veces, cariño, lo que más queremos proteger es lo que más nos duele cuando creemos que está en peligro. Y entonces, recibí un mensaje, de Lucía. Solo 3 palabras. Él vino hoy. Él vino hoy. Leí ese mensaje una y otra vez. Era Lucía. Y la forma en la que lo escribió, sin signos, sin contexto, sin dramatismo, me heló la sangre. Sabía exactamente a qué se refería. Mateo había ido a verla. Otra vez. La llamé al instante. Contestó al segundo tono. ¿Estás bien?, pregunté, casi sin aire. Sí, tranquila. Vino a la casa. No se atrevió a entrar. Se quedó afuera. Esperó a que el niño saliera al jardín. Le habló. Le preguntó si sabía quién era su padre. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Y qué respondió? Lucía respiró hondo. Le dije que era un conocido mío, que no tenía permiso de hablar con el niño, que se fuera. Le tomé fotos. Ya las envié a mi abogada. El silencio se coló entre nosotras como una cortina de plomo. Está perdiendo el control, dije. No, lo perdió hace tiempo. Ahora está cayendo. Y cuando alguien como él cae, arrastra. Esa frase me acompañó toda la noche. Mateo estaba desesperado. Su círculo se cerraba. Su madre había testificado contra él. Lucía lo había enfrentado. El sistema legal le había cerrado el paso. Y ahora, incluso su primo lo traicionaba. Estaba acorralado, solo. Y eso lo hacía más peligroso. Esa misma semana, recibimos una citación para la audiencia final del juicio por custodia y medidas cautelares. Carmen me explicó que sería decisiva. Si todo salía bien, Mateo perdería todo derecho legal sobre Valeria. Sería como si, a ojos del Estado, ya no existiera como padre. Y ahí me di cuenta de lo simbólico que era. Él, que había puesto en duda mi maternidad. Él, que había exigido un test de ADN como si nuestra hija fuera una sospechosa. Él, que me obligó a defender lo que debería haber sido evidente. Ahora se enfrentaría a su propio juicio, a su propia desintegración. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Había periodistas afuera, discretos pero atentos. El caso se había vuelto mediático. Proyecto 99 ya era una fundación legalmente reconocida, con cientos de historias similares recogidas. Mi historia era solo una de tantas, pero ese día era la mía. Mateo entró por una puerta lateral. Lo vi de lejos, ojeroso, demacrado. Ya no tenía ese aire arrogante. Ahora era solo un hombre roto, pero no por remordimiento, sino por la pérdida de control. El juez fue directo. Expuso los hechos con frialdad quirúrgica, las pruebas de acoso, los testimonios, el intento de contacto ilegal, las amenazas. Luego, las pruebas del intento de aborto forzado a Lucía, el historial de manipulación, el abandono de su otro hijo. Y al final, la conclusión. El tribunal considera que el señor Mateo Moreno no posee condiciones psicológicas, éticas ni legales para ejercer ningún tipo de figura parental sobre la menor Valeria Moreno Vega. Se dicta la extinción total de patria potestad. El contacto queda prohibido por tiempo indefinido. Silencio. Mateo no dijo nada. Solo se levantó. Ni una palabra, ni una mirada. Solo salió, como si ya no tuviera alma. Cuando el juez me preguntó si quería decir algo, me puse de pie y hablé. Durante años, se me hizo sentir culpable por algo que jamás hice. Me obligaron a demostrar mi valor como madre, como mujer, como persona. Hoy, no celebro que él pierda. Celebro que mi hija ya no tendrá que crecer bajo la sombra de la duda. Celebro que la verdad, por fin, tuvo el espacio que merecía. Me aplaudieron. Sí, en una sala de juicio. Un aplauso contenido, íntimo, pero lleno de sentido. Esa noche, fui a casa. Abrí una botella de vino. Llamé a Lucía, a Carmen, a mi hermana. Valeria ya dormía. En su habitación, sobre su mesita, estaba el libro que tanto amaba. Me senté junto a ella y acaricié su cabello. Todo estará bien, le susurré. Ahora sí. Y entonces el móvil vibró. Un correo. Sin asunto, sin firma. Adjunto. Un vídeo. Lo abrí. Era una grabación de Mateo. Solo. En una habitación vacía. Mirando a cámara. Y diciendo, con esa calma de los que ya no tienen nada que perder. Si la verdad ya no sirve, entonces haré que el mundo escuche mi versión. Hasta el final. El vídeo de Mateo era corto. Apenas 3 minutos. Pero cada segundo estaba impregnado de un veneno sutil. No gritaba. No lloraba. No rogaba. Solo hablaba.
con esa voz suya, baja, calculada, que usaba cuando quería manipular sin que pareciera una manipulación. El sistema ha decidido que no merezco ser padre, decía. Pero nadie ha escuchado mi versión. Nadie ha preguntado cómo se siente un hombre al ver cómo le arrebatan a su hija por decir la verdad. Hizo una pausa, miró directamente a la cámara. Si tengo que perderlo todo, me aseguraré de que tú también lo hagas. Y ahí cortaba. No había amenazas explícitas, pero sí una intención clara: desestabilizarme. Carmen revisó el vídeo y solo dijo: este hombre no sabe perder, y esa es su condena. Yo, sin embargo, ya no me sentía amenazada. Sentía algo parecido a compasión. Mateo estaba solo, aislado, aferrado a una narrativa que ya nadie quería escuchar. El mundo no le creía, ni su familia, ni sus amigos, ni la justicia. Solo le quedaba él mismo y su versión de los hechos, y ni siquiera esa versión tenía fuerza ya. Lo que sí me inquietaba era qué podía significar ese «me aseguraré de que tú también lo hagas». ¿Una amenaza legal? ¿Mediática? ¿Personal? No tardé en averiguarlo. 2 días después, un perfil anónimo en redes sociales publicó un hilo titulado «La verdad oculta de la madre mártir de España». Era sobre mí, con fotos manipuladas, mensajes de años atrás sacados de contexto, insinuaciones sobre mi odio hacia los hombres, falsedades sobre mi relación con Carmen, incluso comentarios misóginos sobre mi aspecto físico. Todo diseñado para destruirme moralmente. Pero el tiro le salió por la culata. Proyecto 99 respondió con fuerza. Mujeres de todo el país llenaron la red de mensajes de apoyo, evidencias de la manipulación del perfil y testimonios reales. En menos de 24 horas, la cuenta fue suspendida. Y lo mejor, un grupo de ciberactivistas, aliadas del proyecto, rastrearon la IP original. ¿Adivinas de dónde venía? Una cafetería en Burgos, donde Mateo tenía un tío. Todo encajaba. Estaba usando los pocos hilos que le quedaban para crear caos, difamarme, atacar desde la oscuridad. Pero esta vez no tenía aliados, ni siquiera su madre, que me llamó después de ver el hilo, llorando. Lo he perdido por completo. Ya no puedo defenderlo. Ni quiero. Y entonces, como si el universo estuviera esperando el momento perfecto para clavar el último clavo en el ataúd de su mentira, recibimos una llamada. Desde la comisaría. Mateo había sido detenido. ¿La razón? Lucía lo encontró merodeando de noche cerca del colegio de su hijo. Tenía una cámara. En su coche había una carpeta con fotos impresas, notas escritas a mano, y un mapa donde había marcado rutas y horarios de clases. No quedaban dudas. Mateo no estaba solo perdido. Estaba peligrosamente obsesionado. El juez lo envió a evaluación psiquiátrica. Y finalmente, se emitió una orden judicial permanente de restricción para ambas familias. Lucía y yo quedamos protegidas por ley, de por vida. Él no podría acercarse jamás. Y esa noche, por primera vez, lloré. Pero no de miedo. Lloré de alivio. De esa liberación que solo se siente cuando dejas de huir y sabes, de verdad, que el monstruo no puede tocarte más. El día después, Carmen vino a casa. Traía una carpeta. Era la resolución final, firmada, sellada, oficial. Mateo había perdido todos sus derechos legales sobre Valeria. La patria potestad, la custodia, el apellido, todo. Y lo más simbólico, yo tenía autorización para cambiar legalmente el apellido de mi hija. Esa noche, me senté con Valeria en el sofá. Le expliqué todo, con palabras suaves, honestas. Le dije que su apellido cambiaría, que seguiríamos siendo nosotras, juntas, fuertes. Ella me miró con sus ojos verdes, los mismos que Mateo había puesto en duda tantas veces, y dijo: «Entonces ahora sí somos solo tú y yo, para siempre». Y mientras la abrazaba, mi móvil vibró. Un mensaje nuevo, de una dirección desconocida. Solo decía: «Nos veremos más pronto de lo que piensas. Nos veremos más pronto de lo que piensas». Esa frase fue la última sombra de Mateo que cruzó mi camino. El mensaje llegó desde una cuenta falsa, claro. Fue reportado, rastreado. Confirmaron que se había enviado desde un ordenador público en Madrid, pero nunca más volvió a repetirse. Tal vez fue su última provocación, tal vez fue un eco suyo, o tal vez alguien más quiso jugar con nuestro miedo. Pero ya no importaba, porque esta vez no sentí temor, no me alteró el pulso, solo me hizo reafirmar que había llegado al final de este viaje, y era hora de cerrar. Mateo Moreno fue declarado legalmente incapaz de ejercer funciones parentales. Su historial quedó manchado por denuncias cruzadas, declaraciones múltiples y un diagnóstico psiquiátrico que lo señalaba como altamente narcisista, paranoide y emocionalmente inestable. Fue ingresado de forma voluntaria a un centro privado por presión de su abogado,
intentando evitar una causa penal mayor por acoso. Nunca volvió a aparecer públicamente. Su figura desapareció de las redes, de los medios, del sistema, pero las secuelas de lo que hizo quedaron grabadas en muchas vidas. Lucía decidió mudarse de Zaragoza. La historia la desgastó, pero también la liberó. Con ayuda legal, obtuvo el reconocimiento oficial de su hijo por parte del Estado como hijo biológico de Mateo, aunque éste nunca lo aceptara. El niño, Rubén, empezó terapia. Ya no preguntaba tanto por su padre. Empezó a ver a Lucía no como una madre que ocultaba algo, sino como una mujer que lo protegió de una tormenta. Ellos dos encontraron paz, una paz real. Carmen del Risco, mi abogada, se convirtió en una de las voces más reconocidas en la defensa legal de mujeres expuestas a violencia psicológica. Dio conferencias, publicó artículos y fue elegida como asesora en políticas de protección a víctimas en casos no físicos. Seguimos siendo amigas. A veces, nos encontramos para recordar todo lo que vivimos. Ella siempre me dice, tu caso fue el que cambió mi carrera, y tú, la mujer más fuerte que he defendido. Esteban, el primo de Mateo, desapareció de la vida pública tras testificar. Nadie sabe si lo hizo por culpa, redención o simplemente cansancio. Pero antes de irse, me envió un mensaje. Gracias por no ignorarme cuando ya todos me habían borrado. A veces, hacer lo correcto duele más que callar. Pero al menos ahora, puedo dormir en paz. Y yo también. Proyecto 99 creció. Se convirtió en un movimiento nacional. Abrimos sedes físicas, formamos grupos de apoyo, e incluso logramos impulsar una ley, la Ley Vega, en honor al segundo apellido de Valeria, que obliga a incluir revisiones psicológicas en los casos de custodia, cuando exista historial de violencia emocional. Cada vez que escucho a una mujer contar su historia en los foros del proyecto, recuerdo por qué empecé todo esto. Porque la duda no puede ser el arma con la que nos ataquen. Y Valeria, ella creció, feliz, luminosa, no le oculté nada. Con el tiempo, le conté la verdad, a su ritmo, sin dramatismo. Le expliqué quién fue su padre y por qué tomé las decisiones que tomé. Nunca le hablé con odio, le hablé con verdad, porque eso es lo único que puede sanar de verdad, la verdad dicha con amor. Un día, a sus 11 años, me dijo algo que aún hoy me hace llorar. Mamá, tú me elegiste todos los días, aunque nadie te lo exigía. Yo también te elijo a ti. Y yo me reconstruí. Volví a escribir, a amar, a caminar sin mirar por encima del hombro. Mario y yo nos hicimos pareja oficialmente 2 años después de que todo terminó. No fue un amor épico, de novela. Fue uno real, lento, sano. Y eso fue lo que me salvó. No me rescató. Me acompañó mientras yo rescataba lo que quedaba de mí. Hoy vivo en un pueblo pequeño a las afueras de Madrid, rodeada de árboles, libros y silencio. Valeria corre entre las flores, y yo trabajo desde casa. A veces escribo para el proyecto, otras veces solo para mí. Y en mi escritorio, tengo una pequeña caja. Dentro, guardo el resultado original del test de ADN, el famoso 99,97%. Lo guardo no como prueba de lo que fue, sino como recordatorio de todo lo que superé. Porque ese número, en su frialdad científica, fue lo que encendió el fuego. Pero también fue lo que me dio la fuerza para convertirme en la mujer que soy hoy. Una mujer que no fue destruida por la duda. Una mujer que convirtió el juicio en renacimiento.